Gracias le damos al Señor. Buenos días, mis queridos hermanos. Damos la bienvenida en esta mañana una vez más, dando gracias al Señor por su gran amor y su gran bendición que ha tenido para con nosotros en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa número 101. Damos gloria a Dios porque seguimos avanzando poco a poco cada día, leyendo su palabra, comprometidos con el Señor, leer cada uno de los capítulos y versículos que nos hemos comprometido con el Señor, leer en este año la Biblia, el libro, el manual en su totalidad. Damos gracias a Dios por este propósito que hemos puesto como iglesia de estar leyendo su palabra cada día, y hemos comenzado este 2023 con la lectura bíblica desde el comienzo, desde el libro Génesis, y ya vamos avanzando poco a poco. Estamos en el segundo libro de Reyes. Hemos hablado y hemos dicho que estos libros separados, primera y segunda, por motivos de la traducción del hebreo al griego, hoy nosotros tenemos esta facilidad, el primero y el segundo libro separados, para que podamos leerla despacio, poder entender y comprender las escrituras. Así que damos gracias a Dios porque tenemos este manual precioso que cada día nos acercamos a él y encontramos temas hermosos, historias del pasado, de nuestros antepasados, de hombres y mujeres que caminaron en este tiempo, en la peregrinación, yendo al desierto, los reyes y todas las cosas que hemos leído hasta el día de hoy. Milagros realmente hemos visto a través de profetas y tantas cosas que hemos visto, ¿no? También hemos visto el auge de Israel, pero también vemos que poco a poco, paulatinamente, el desastre en Israel, a causa del pecado de la idolatría, el pueblo de Israel fue pasando por momentos muy difíciles. Aquí vemos a un Eliseo, sucesor de Elías, que hemos leído en el día de ayer, el traspaso del manto, vendríamos a ser del poder, entre comillas, de lo que Dios le había entregado a Elías, fue doblemente traspasado a Eliseo, a un seguidor, a un hombre que estuvo cerca de Elías siempre, no perdiendo la mirada en él, ¿no? La enseñanza, la instrucción de su maestro, ¿no? Por eso el título de ayer era Siguiendo al Maestro hasta el fin. Hoy el que Dios les pudieron realmente cambiar la vida de muchas personas que realmente han pasado por momentos difíciles, y el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Así que damos gracias a Dios porque estos milagros han cambiado nuestras vidas. Creemos que cada uno de ustedes que escucha este programa en esta mañana, también un milagro de parte de Dios ha sanado su corazón, ha sanado su cuerpo, ha restaurado su familia, ha restaurado su casa, su vida social y tantas cosas que Dios ha hecho. Incluso nos ha permitido también, tal vez cargados con vicios, Dios nos ha librado, nos ha sanado incluso de las consecuencias de los vicios y tantas cosas, ¿no? Muchas personas que han salido de la droga, del alcohol, del tabaco y así, de muchas cosas, ¿no? De la idolatría, de la pornografía, del pecado que nos agobiaba, lo que vino a buscar el Señor. Realmente vino a restaurar lo que se había perdido. Aquí vamos a encontrar historias muy fascinantes. La historia de Eliseo, del profeta Eliseo, que simboliza o tipifica también nuestro Señor Jesús, los milagros que este hombre, a través de su persona, vamos a encontrar en estos capítulos. Por ejemplo, vamos a encontrar, después que hemos leído el capítulo 2 y 3 y 4, usted va a encontrar que el aceite de la viuda no escaseó, predice las victorias de los reyes. Un hombre que estaba cerca de Dios, hablaba y confiaba en lo que Dios le decía, y hablaba a la gente lo que tenía que hablar, solamente lo que Dios les mandaba decir, no decía otras cosas. Ese momento del aceite de la viuda, una mujer que había perdido a su esposo y el aceite, o sea, la había dejado con deudas, y los acreedores vinieron por el pago de esa deuda, queriendo llevar a sus hijos. Ella clama al profeta,
hace un clamor especial y el profeta le dice, ¿qué tienes, mujer, en tu casa? Y tengo una vasija con un poco de aceite. Recuerda la mujer, la viuda que sustentó a Elías. Esto era muy prácticamente, dijo a la mujer, bueno, ve a tu casa, pide vasijas y vamos a orar por esta provisión. Y Dios le concede esa petición a Eliseo. La viuda empieza a brotar de esa vasija que ella tenía, que con ese poquito que ella tenía, con esa confianza que podíamos decir que ella tenía en Dios, con ese creemos que el Señor tiene también para tu vida una abundancia, bendición para tu vida, aunque tengas poca fe, aunque tengas poca fuerza, aunque estés para morirte, pero viste que hemos leído en estos capítulos esta mujer que se echaba a morir con su hijo y le dio primero al Señor, ¿no es cierto?, a Elías, ¿no?, que también era el ejemplo, ¿no?, de nuestro Dios. Le entregó lo primero que hizo era para él, ¿no es cierto? Encontramos esa frase en la Biblia, que mejor dar que recibir, ¿no es cierto? Que el Señor seguramente nos va a bendecir al ser dadivoso, como dice su palabra, que cada uno dé como conforme su corazón, porque Él ama al dador alegre. Entonces todas estas frases se cumplen en estos milagros que realmente estamos leyendo. Esta viuda empieza a traer vasijas con sus hijos, a pedirle a los vecinos, traigan vasijas que se va a llenar de aceite, y se llenó hasta acabar las vasijas y ya no quedaba más. Viene Eliseo, le dice, le cuenta lo que había pasado. Eliseo sabía lo que había acontecido, dijo, bueno, mujer, ve y vende y susténtate con esto, y era la provisión que Dios le había mandado a Eliseo. Después acontece otro milagro tremendo, este hombre de Dios caminando por las aldeas, gente que lo apoyaba, gente que lo apreciaba, gente que también lo sostenía, también le daba para que él pudiera caminar, andar por los lugares, o sea, sus gastos personales, ¿no? Gente pudiente, gente que lo podía ayudar. Incluso le llegaron a hacer un aposento para que, como un lugar donde descansar camino, recorriendo las aldeas, llevando la palabra, ¿no es cierto?, predicando, cumpliendo lo que Dios le había mandado, el mandato de Dios. Esta mujer le hace un aposento, habla con su esposo, evidentemente personas de bien, personas adineradas aparentemente, y le hacen un aposento en la cual le ponen una cama, mesa, silla, candelero, bueno, ahí para que él descanse, ¿no? Comía con ellos, almorzaba, cenaba. Y Eliseo dijo, bueno, ¿qué tendrá esta mujer? Realmente, bueno, no me llama la atención porque conozco a mi Dios y Dios sé que no me va a dejar faltar y me va a sustentar en todo en nuestro camino. Pero algo le debe faltar a esta mujer, algo le debe estar pasando. Seguramente el pensamiento humano. Dice, ¿no? Entonces le digo, bueno, le dice a la mujer, ¿qué quieres que haga? No necesito nada, yo vivo en esta ciudad hace mucho tiempo, le dijo, y vivo en medio de este pueblo y me conocen todos, dice quién, que no me falta nada. Pero le pregunta el siervo de Eliseo, y ese le dice, esta mujer no tiene hijos, evidentemente era estéril, ¿no? El esposo era ya de avanzada edad, y evidentemente ya habían perdido el deseo de tener un hijo tal vez, y Eliseo, él le dice a la mujer, el año próximo cuando vuelva a pasar por este lugar, vas a tener un hijo. Le dijo a la mujer, no te burles de mí, porque somos grandes ya, ¿no? Me recuerda la vida de Abraham y Sara, ¿no? Esta promesa se cumple, tienen un hijo, al poco tiempo muere y fallece, ¿eh? Entonces lo deja en la cama. No cuenta la historia si Eliseo venía de camino, si Eliseo estaba por ahí, ¿no? Le dice, evidentemente fue el tiempo de que Eliseo volviera y regresara y pasara por ese aposento. Entonces la mujer le dice, lo tendió en la cama de Eliseo y le pide a su esposo, déjame ir que voy tras el siervo de Dios para clamar. Pero hoy le dice el marido, no es día es sábado y no podemos hacerlo, ¿no? Esa tradición absurda muchas veces que muchos dicen, bueno, que no se puede hacer ninguna tarea. Jesús lo hacía los días sábados, sanaba, ¿no? Y esta mujer sale al encuentro de Eliseo y se encuentra con Jesse, y Jesse le pregunta, ¿estás bien? Y lo interesante de esta mujer, de esta respuesta, ¿no? Dice, estoy bien, ¿no? Hay muchas personas cuando le preguntamos que están en situaciones difíciles, sabemos que lo entendemos,
y le preguntamos cómo andan y la gente responde bien, ¿no? Pensar que a lo mejor ha perdido un familiar, ha perdido su trabajo o está pasando un momento muy difícil. Pero vemos situaciones de esta en Eliseo montones, así que los vamos a encontrar en estas historias fascinantes de la vida de Eliseo, el camino de Eliseo. Después vamos a encontrar que nos vamos a detener en el capítulo 4, porque hoy el compromiso de leer es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Así que del segundo libro de Reyes. Así que bienvenidos hermanos, vamos a continuar, vamos a leer un poquito la Biblia y es interesante encontrar estos maravillosos mensajes que nos hablan, que podemos rescatar de estos versículos en la vida de hoy. Bueno, ahora lo vamos a ver. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero dejar pasar este milagro también, que es muy importante, ¿no? Y dice así: milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Evidentemente Israel venía en decadencia total. La hambruna en la ciudad, la idolatría, haber dejado a Dios, las consecuencias de su pecado. Esta consecuencia de la hambruna en la tierra la hemos visto en muchas épocas en Israel. Gilgal es un lugar donde descansaban después de una victoria, de una guerra, ahí donde descansaban los soldados, que era un lugar de paz, un lugar tranquilo. Qué bueno es que no se fueron a Egipto. Recuerdan la historia de Ruth, Abimelech, que se fue de la tierra de Israel en busca de nuevos horizontes, llegó a Egipto y allí murieron. Bueno, Eliseo con sus profetas fueron a Gilgal. Aquí encontramos a muchos jóvenes, una multitud de jóvenes, que ya eran muchos, ¿no? La iglesia había crecido, la iglesia de Eliseo, podemos decir, había crecido mucho, pero había mucho hambre. Y los hijos de los profetas, dice, estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pone una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Interesante historia, ¿no? Agarrar una olla grande, eran muchos, más de 100, dice la palabra de Dios, así que tenía que ser una buena comida, bien alimentados los profetas, ¿no? Pero había mucha escasez. Esto es lo extraordinario, lo maravilloso, la confianza de este hombre Eliseo, que tenía de Dios, ¿no? Que eres un Dios de provisión. Entonces le da la orden. El siervo, vemos que él no repara ninguna respuesta, no dice: bueno, Señor, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Automáticamente, acostumbrado a los milagros, viendo los milagros que a través de la vida de Eliseo se hacían, el siervo, el criado no tiene problema en poner la olla. Hizo una fogata enseguida, juntó leña, hizo la fogata, puso agua dentro de la olla y ahí está, calentándose la olla, una olla grande seguramente, ¿no es cierto? Así que, ¿qué iban a hacer? Un guiso, un potaje, un guisado, ¿no? Como conocemos, no sé en otras ciudades cómo será, pero un guisado. Así que vemos que dice: y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una una parra una parra montés, una parra silvestre, podría ser una planta que daba unos frutos que muchas veces desconocemos, ¿no es cierto? Este joven, es un joven activo, ¿no? Que no estaba desatento a lo que estaba pasando. Mucha gente, muchos jóvenes hoy, veo que los padres están luchando para poder mantenerlos. Y hay jóvenes que están desatentos en los gastos del hogar, de la casa. Y este joven evidentemente estaba bien entrenado, bien enseñado, bien capacitado, estaba atento a la necesidad de su casa. Y salió sin que nadie le dijera a hacer algo. Era un joven activo en la obra de Dios. Y salió a hacer algo tengo que hacer, porque vemos que hay mucha necesidad en casa, algo tengo que hacer, yo voy a ser parte, voy a ayudar, voy a hacer algo. Y salió en busca de algo al campo, alguna hortaliza, algo que voy a encontrar, pero él, sin saber, encuentra esta planta que evidentemente la desconocían, no sabían lo que era,
y junta una especie como de pepinos, como de zapallos, así, esa planta, y la recoge y trae al criado que había puesto la olla, ¿no? Este pone manos en el asunto y empieza a cortarlo, a limpiarlo y echarlos a la olla. Y puso muchas cosas más, ¿no? En esa olla para que sea un potaje, para que sea un guisado, ¿no? No iba a ser ese fruto solamente. Después dice, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era él. Bueno, algo vamos a comer hoy, ¿eh? No había problema, ¿no? La escasez era tan grande que no habría problema qué es lo que iban a poner en la olla, ¿no? Como hoy muchos jóvenes se sientan a la mesa y dicen, ¿qué es esto? No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta lo otro. Estamos en situaciones distintas, ¿no? Pero en este momento la situación era muy, muy dramática, ¿no? Y después sirvió, dice el versículo 40, para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, ve que era un guisado, algo ya preparado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Evidentemente era una fruta o un fruto venenoso, un fruto amargo, un fruto que daba un gusto terrible a la comida y no se podía comer. Entonces le dice, hay muerte. ¿No? Evidentemente podría ser que sea como un hongo mortífero, ¿no? Algo que ellos al notar eso, dijeron, esto nos puede causar un mal en el estómago, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Diarrea, no saben lo que pueden pasar, ¿no? Entonces ellos automáticamente no se quejaron de la comida, qué feo está esto, lo dejaron en el plato, retiraron el plato, no, le dijeron, le dieron la queja al pastor, ¿no? Mirá la comida que nos estás dando. Mucha gente podemos pensar en esto, decir, bueno, están comiendo comida que no es buena, amarga, que no tiene gusto, una comida que no sacia, una comida que no te alimenta, ¿eh? Y probablemente, bueno, desqueja a tu pastor, ¿qué me estás dando? Me estás enseñando algo que no es bueno, ¿no? Para mi estómago, para mi vida personal. Entonces dice que, entonces Eliseo dijo, traigan harina. Anteriormente había pasado lo el del agua amarga, ¿recuerdan? También Eliseo utilizó sal, ¿eh? Sal, estos elementos que Dios habla, ¿no? En la Biblia, ¿no? Nosotros somos la sal de este mundo, la luz de este mundo. Utilizando la harina, habla del pan, del trigo, la figura de Jesús en esa comida. Si la comida realmente, en esa comida o en todo, está la vida de Jesús, va a ser buena, seguramente. Pero al faltarle ese ingrediente, ese elemento, ¿no? Probablemente tengamos problemas, ¿no es cierto? En nuestra vida personal, en nuestra vida alimenticia. Esto está hablando de la figura de Cristo en nuestros corazones. Que realmente cuando falta ese ingrediente en nuestro corazón, podemos pasarla mal. Podemos hacer muchas cosas, la vida no nos va a saciar, las cosas que hacemos no nos van a llenar, vamos a llegar a nuestra casa, vamos a estar descansando, vamos a despertarnos, pero es como que no hemos saciado nuestro corazón. Algo nos está faltando, la vida de Jesús, en tu corazón y en el mío. Probablemente nos está faltando el Señor Jesús en nuestra vida. Esto es lo que tipifica, traer harina, dijo Eliseo, y esparció en la olla y dijo, dad a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Quiere decir que la vida de Jesús en nuestras vidas llenará nuestros corazones, llenará nuestro estómago, llenará todo lo que necesitamos, porque dice buscar el reino de Dios, su justicia primeramente, y el resto Dios lo hará. No se preocupe por eso, no se preocupe por lo que va a comer, cómo va a vestirse, no se preocupe porque tenemos un Dios que provee todas las cosas. En este caso, la harina tipificaba la vida de Jesús en ese alimento que los hijos de los profetas tenían que comer. Así que en esta mañana Dios nos está hablando. ¿Cuál es el alimento que estás comiendo? ¿Realmente es amargo? ¿Realmente no te sacia? ¿Puede haber muerte en ese alimento, en lo que estás comiendo, en lo que te estás alimentando? ¿O realmente la vida de Jesús está en este alimento? Probablemente hay iglesias que estén de esta manera, muertas. Haya un alimento muerto.
peligroso. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús no está en ese lugar. La vida de Jesús, mientras está la vida de Jesús en una iglesia, la iglesia va a prosperar, va a crecer, va a andar debidamente. Pero si Jesús no está en ese alimento, la vida de esa iglesia va en decadencia, va a morir poco a poco. Lo hemos visto, ha pasado en muchos casos. Dice, versículo 41, él entonces dijo, traer harina, y la esparció en la olla y le dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en esa olla. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente para que coma. Esos panes que trajo este hombre, no sabemos quién es, de dónde salió. Evidentemente en el momento de este guisado amargo, venenoso, podríamos decir, este hombre aparece en escena con estos 20 panes. Panes que no son como las épocas de esta época, ¿no es cierto? Esos panes eran chatitos, finitos, ¿no? Panes sin levadura, que se hacían para tener allí en el altar, ¿no? Que se cambiaban diariamente. Este hombre evidentemente dijo, bueno, antes de llevarlo allí, voy a darlos al profeta, seguramente los deben de estar necesitando. Miren lo que Dios hace, ¿no? Cómo utiliza. Siempre Dios llega a tiempo. En el momento de la necesidad aparece alguien con panes, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. El Señor aparece con alguna palabra. El Señor envía una palabra de bendición. Envía a alguien al rescate siempre. Envía un ángel. Se aparece cuando a lo mejor a mí me ha pasado, por ejemplo, cuento una anécdota, que me he quedado muchas veces con el vehículo, el auto, el carro, como le llamen, en el camino, y siempre Dios ha mandado un ángel, siempre que me ha empujado, que me ha dado una mano, que me ha enganchado, me ha hecho arrancar, me ha traído. Siempre Dios llega a tiempo, ¿no es cierto? Este hombre llega con esos 20 panes y una bolsa de trigo. Imagínense para la situación, ¿no? 20 panes para 100 hombres, y ahí entra a través la cena de Jesús. La multiplicación de los panes. ¿Recuerdan los 5 panes y 2 peces? O 5 peces y 2 panes. ¿Recuerdan lo poco que eran? Dijeron los discípulos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Alcanzará para darle 5.000? ¿Qué dijo Jesús? Repartan. ¿Y qué le dijo Eliseo aquí? Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Recuerdan las palabras de sus discípulos. ¿Cómo alcanzará esto poco que tenemos aquí? Para esta multitud que tenemos delante. Y Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él, volviendo a decir, dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. La escena otra vez de Jesús aquí presente. Si la vida de Jesús está en todos los asuntos, no va a haber problema, hermanos y hermanas queridas. Aquí la provisión del Señor estuvo ahí. En el momento justo llegó el Señor y la provisión del Señor estaba ahí. Con esos panes, 20 panes para 100 hombres, que son nada, pero en las manos de Dios son mucho. La bolsa de trigo habla de la harina, habla del trigo, habla de la vida de Jesús en su totalidad. Debería estar en tu casa, en tu mesa, en tu vida, la vida de Jesús, en tu iglesia, en tu pastor, en tus hermanos, la vida de Jesús. Si está Jesús en sus corazones, no va a haber problema. Aquí evidentemente la iglesia crecía, la iglesia seguía avanzando, los jóvenes al lado del profeta Eliseo iba avanzando poco a poco, a pesar de la escasez que había en el territorio. Puede haber mucha bendición a pesar de la situación que estés pasando, porque Dios está contigo. Si Dios está contigo, si tu corazón está en el Señor, no va a haber problema. Seguimos avanzando en esta historia. Entonces, dice el versículo 44, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. 12 cestas sobraron en la multiplicación de los panes de los 5.000, de la alimentación de los 5.000. No sé cuánto habrán sobrado aquí, pero seguramente que fue suficiente para seguir alimentando a estos profetas. Después cuenta la historia en el capítulo 5, que es el compromiso de hoy, la sanidad de este hombre del ejército, Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo y Naamán? Ese general. Bueno, ahí encontramos una historia de la humillación de este hombre, de su ego, de su altivez, de su orgullo, cuando tenemos que venir al Señor por sanidad, por una petición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos ante Dios, este Dios poderoso. Humillarnos significa venir a Él. Como dijo Jesús, venir a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Esa es la humillación. Muchos creen que nos tenemos que humillar, tirarnos al piso, revolcarnos ahí delante. No, no, no. Humillarte es quitar tu orgullo, tu soberbia, tu altivez y reconocer tus pecados y venir a Jesús, a los brazos de Jesús, para que Él te sane de la lepra, te sane del pecado. Tantas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas que podemos contar. Capítulo 6, Eliseo hace flotar el hacha. Habla del testimonio de los talentos y los dones que Dios te ha dado. ¿Qué has hecho con tu talento? ¿Los has descuidado? Porque este joven había descuidado la herramienta que tenía para trabajar. ¿Cuál es tu herramienta para trabajar en el Señor? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Bueno, la has descuidado, no la has afilado, la has dejado oxidar. Veo que la madera en el hierro, al no usarla, se afloja y podemos tener el peligro que el hierro se puede escapar. Este joven talando la madera, ¿por qué? Talando la madera. ¿Por qué estaba haciendo? Porque estaban construyendo una nueva iglesia. Ya no les quedaba lugar, estaban apretados, tenían que construir otro lugar. Y mandó a los jóvenes, Eliseo, a construir. Y los jóvenes dijeron, miren estos jóvenes, el amor que tenían a su líder. No, no, si tú no vas con nosotros tampoco iremos, como le dijo Moisés al Señor, si tú no vas conmigo, Señor, de aquí no me mueve nadie. Ellos querían ver a su líder cerca de ellos. Hoy no tenemos ese privilegio. Muchos líderes se quedan en su casita ahí, envían a los obreros a trabajar mientras ellos disfrutan. No sé, pero qué bueno es estar al lado de nuestros discípulos, de nuestros hermanos queridos, de enseñarles, estar con ellos, compartiendo, llevarles un matecito, haciendo una comida mientras ellos trabajan. Qué bueno es como pastor, yo te lo digo porque lo he hecho y me agrada mucho. Pero en este caso Eliseo estaba con ellos y de repente uno de los jóvenes talando un árbol, se cae el hacha al agua. Bueno, evidentemente usted sabe que un hierro en el agua se hunde, por supuesto. Allí eso lo que pasó, ese hacha se hundió. ¿Y qué le dijo el siervo, este profeta, el hijo de profetas? ¿Qué le dijo a Eliseo? El hacha era prestada y se me cayó, Señor. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que dar cuenta de esto. Tu talento, tu don, tu ministerio es prestado. Te lo vas a tener que dar cuenta si lo perdiste, si lo descuidaste, se hundió allí en el agua y no lo puedes usar. Por eso el Señor vino. En este momento entra la vida de Jesús otra vez. La vida de Jesús nuevamente. Eliseo usó un pedacito de madera que se hunde también en las profundidades para rescatar lo que se había perdido. La figura de Cristo, la figura de la cruz, ahí en ese momento vino a rescatar lo que se había perdido y el hacha dice que flotaba y pudo recuperar. Había una preocupación en este joven, no estoy haciendo, he descuidado mi don, he descuidado mi talento, ¿qué estoy haciendo? Lo tengo que recuperar. Eliseo era prestado, era de Dios, lo que tengo yo, lo que Dios me dio es de Dios. Y dice que lo pudo recuperar. Así que, hermanos queridos, en estas historias fascinantes nos van a atrapar y vamos a encontrar, cada vez que leamos estas historias, examinémonos nuestras vidas, cómo están. De esta manera hay orgullo, hay soberbia, hemos perdido el talento, la harina o el aceite ha escaseado, la comida que estamos comiendo es venenosa, es peligrosa. Tantas cosas tenemos que examinar en este tiempo. Amén. Hemos llegado al día viernes, final de la semana. Tenemos días de otoño, días realmente de otoño, donde las hojas caen, los días son nublados, llovizna, llueve. Así que sigamos adelante. Disfrutemos este tiempo también con el Señor. Hagamos cosas para Él. Muchas cosas hay para hacer en la casa del Señor. Vengamos, estemos con los pastores, acompañémoslo. Si no podemos hacer otra tarea, bueno, preguntémonos, porque esta viuda, recuerde, esta mujer que pasaba Eliseo, tuvo una preocupación por este varón de Dios. Vamos a acompañarlo, vamos a estar con él, vamos a hacerle un aposento. ¿Cuántas cosas hicieron por él? Pero seguramente que tendrás pastor, tendrás tu iglesia para poder ayudar a alguien. Así que
Es el tiempo que Dios te está diciendo verdaderamente, pongámonos manos a la obra. En todo lo que hemos leído, en todo lo que hemos estudiado, sigamos adelante, poniendo en práctica su palabra. Así que oramos en esta mañana para entregar este día al Señor en sus manos. Es una buena oportunidad de orar para decirle, Señor, gracias por todo lo que tenemos, gracias porque tú eres un Dios de provisión, gracias porque viniste a rescatar lo que se había perdido. Señor, gracias porque nos sanaste, porque nos libraste, porque nos diste lo que nos hacía falta. Señor amado, en tiempos de crisis tú estuviste ahí, llegaste a tiempo, nunca llegaste tarde, como aquella vez que con María y con Marta, cuando Lázaro había muerto, le dijeron, llegaste tarde. Y el Señor le dijo, no, María, no he llegado tarde, llegué justo. Esto es para que se glorifique el Señor. Y estas enseñanzas que hemos aprendido en estos días es para que el Señor de los cielos se glorifique en nuestra vida. Amén. Oramos. Gracias, Señor, en esta mañana, por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad. Señor, gloria te damos a ti. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú tienes palabra de vida y no de muerte para nosotros, Señor. Si la vida de Jesús, Señor, está en nosotros, seguramente que tendremos vida, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor, gracias porque nos rescataste de la muerte, nos sacaste, nos hiciste flotar, Señor, como ese hacha que Eliseo hizo flotar a este joven, Señor amado, y hoy estamos trabajando para ti nuevamente. Señor, habíamos descuidado tal vez nuestro talento, nuestro don, pero nuevamente estamos, Señor, sirviéndote con gozo y con alegría. Señor, afilado, Señor amado, no dejando oxidar la herramienta, sino cuidándola, Señor, y trabajando en tu obra, haciendo tu obra, Señor, en todo tiempo. Señor, bendice este día, lo entregamos en tus manos y todo lo que hagamos y emprendamos en esta mañana sea de gran bendición para nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Señor, entregamos este fin de semana en tus manos. Bendice a mis hermanos y amigos y hermanas, Señor, que nos ven a la distancia, en repetición, Señor, en silencio. Bendice a tu iglesia en este tiempo final, Señor amado. Padre, lo hacemos todo en tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amado. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Nos vemos nuevamente el próximo lunes con un nuevo devocional. Estaremos comunicados a través de esta plataforma Facebook. Así que Dios te bendiga. Desde aquí de la iglesia La Luz Verdadera, el pastor Gustavo Díguez te saluda y te bendice en esta mañana. Y nos vemos mañana en la reunión. A las 7 de la tarde estaremos en reunión general. Dios te bendiga mucho. Muchas bendiciones.